En este tema exploraremos algunas de las promesas más significativas de Dios, su contexto y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Veremos cómo esta promesa en específico ha sido cumplida a lo largo de la historia y cómo continúa siendo relevante para nosotros hasta este día. Al hacerlo, esperamos profundizar nuestra comprensión y aprecio por la fidelidad de Dios y su amor incondicional hacia nosotros. La promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa tan importante para nosotros? La Escritura nos enseña, nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, les dijo esto: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué promesa tan más tremenda que nuestro Señor Jesucristo nos habla del Padre. Alguien que vendría de alguna manera para ayudarnos. Aquí en esta traducción dice consolador, en otras versiones dice consejero. Cuando vemos la palabra griega de la traducción, obviamente de griego, dice paracletos, que está hablando de un consejero, de alguien que está a tu lado en todo momento para ayudarte a tomar las decisiones que están basadas obviamente en lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no es algo propio del Espíritu Santo, no es algo propio del consejero, del consolador, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo hablando de Él dice, cuando Él venga o cuando Él esté, dice, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Esa es una promesa tremenda que se vio el cumplimiento desde la iglesia del principio y que no podemos decir nosotros, eso ya no existe, eso ya se quedó en otro tiempo, no. Por los tiempos, por las edades, ha estado esta promesa del Padre activa para todos aquellos que creen en Él. Porque la Escritura dice que todos aquellos, desde el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, tan peligroso en el que vivimos, muchas personas tienen un mal concepto de lo que es este consejero, este consolador, esta promesa tan importante de Dios. Porque fíjese cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de esto, dice, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Muchos podrán decir, ¿cómo? Sus discípulos mismos podrán decir, ¿cómo, Señor? Que nos conviene que tú te vayas. Si tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres aquel que nos rescataste, el que nos salvaste, eres nuestro Maestro. ¿Cómo nos va a convenir? Pero Jesús dijo, yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Fíjese qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo hace esa declaración y dice, es que yo me tengo que ir, porque cuando yo me vaya, el Padre enviará a otro. Ese es el consejero, ese es el consolador. Y qué tremendo vivir, hermano, bajo esa administración del precioso Espíritu Santo. Es decir, que hubo un tiempo en la historia cuando Dios de alguna manera se manifestó por medio de profetas, por medio de siervos. Llegó el tiempo del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra. Es decir, cuando ese verbo se encarna, pero también viene otra etapa, otra edad donde ahora es
el tiempo del precioso Espíritu Santo. Y desde el momento que Él llega, hermano, viene a darnos muchas bendiciones que solamente a través de Él las podemos alcanzar. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de esto, nos enseña en este versículo 8, y cuando Él venga, dice, cuando Él venga, una de las características, hermano, que por las que viene el Espíritu Santo es para convencer. ¿Y convencer de qué? Del pecado, de la justicia y del juicio. Y aquí tenemos que entender, hermano, que a veces nosotros en ocasiones hay un tipo de convencimiento que nosotros podemos tener, pero hay un convencimiento que solamente viene del Espíritu Santo. Cuando una persona no es convencida por el Espíritu Santo, por ejemplo, acerca del pecado, esa persona va a continuar viviendo en pecado, va a continuar tomando decisiones que le afecten con relación al pecado, porque no ha sido convencido. ¿Quién es el único que lo puede hacer esto? El Espíritu Santo. Convencerá, dice, al mundo del pecado. Entonces, hermano, pero comentaba yo que se tiene un concepto diferente en ocasiones de lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay muchos cantos que dicen, ven Espíritu, que hablan de la invitación al Espíritu Santo a venir. Pero esto, hermano amado, según la Escritura nos enseña, no es correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ya con nosotros. O sea, cuando le decimos ven, es como si fuera, como si estuviera en otro lugar y le estamos invitando a venir. Claro que no. El Espíritu Santo, desde el momento que nosotros hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. No tenemos que estar llamándolo de como si estuviera en otro lugar que tenga que venir. No, Él ya está en nosotros. Ahora, sí aclarando que una cosa es la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es el sello del Espíritu Santo. Y obviamente que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, recibe otras características. Pero también aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener conciencia de ello. Porque mucha gente, como incluso en la iglesia del principio, hubo personas que al ver el poder del Espíritu Santo quisieron comprar ese poder. Hubo un llamado Simón el mago que ofreció dinero al apóstol Pedro, a los apóstoles, para que le dieran, él decía, denme este poder para yo poder impartir al Espíritu Santo, porque veía que como ellos imponían las manos y la gente recibía al Espíritu Santo. Y él dijo, denme ese poder, yo quiero eso, yo quiero poder hacer esto, y ofrecía dinero para poder tener esto. Pero esto es una promesa que Dios nos dio, una promesa del Padre para que todo aquel que cree en Él, nosotros podamos tener no solamente el sello del Espíritu Santo, como lo dice que desde el momento que creíste fuiste sellado, sino que además también podamos llegar a la llenura del Espíritu Santo, pero también a una relación íntima donde nosotros podamos aprender a escuchar su dirección, que está basado conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nunca en contra, nunca en una cosa que no está basada en lo que ya había estado establecido por el Señor. El Espíritu Santo no viene, hermano amado, para que nosotros nos podamos sentir bonito. Qué bueno es cuando nosotros decimos, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia, qué precioso es estar en tu presencia. Y creo que no hay lo más precioso, hermano, que sentir aquella
¿cómo se puede decir? Aquella manifestación de su presencia en nuestra vida. Cuando se hace algo real y nos podemos entrar nosotros a una dimensión, hermano, espiritual mediante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero no viene para que nosotros podamos sentirnos bien, no viene para que nosotros digamos, oh, qué bonito, Señor, que no viene para eso. Ya vimos que con relación al mundo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero también nos dice en Hechos capítulo 1:8, cuando le habla a sus discípulos, cuando les hace ya ese llamado de envío de apóstol, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos las características que van a recibir mediante el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué viene ese poder? Para gritar. ¿Para qué viene ese poder? Para hacer como hoy en día supuestamente llenos del Espíritu Santo, solamente es puro espectáculo. No voy a decir emoción, porque la emoción bajo la guianza del Espíritu Santo es algo bueno, pero hoy en día lo usan como un espectáculo solamente. Pero aquí dice, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, que el propósito que nuestro Señor Jesucristo le da a su iglesia del principio es que iban a recibir ese poder para ser testigos. No era para decir, oh, la unción está sobre mí y soy poderoso cuando la unción está sobre mí. No, no es para eso. No es para decir, qué bonito siento. No, es para ser testigos. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó esto a sus discípulos y nosotros, hermano, tenemos que recordar que esa promesa del Padre para la iglesia del principio es para poder ser testigos. En este tiempo, por eso le decía, tan peligroso que vivimos, la gente ha cambiado estos parámetros. La gente ha cambiado estos propósitos iniciales que nuestro Señor Jesucristo dejó estipulados por medio de su palabra, y qué bueno que se escribió esto, para que nosotros podamos saber específicamente lo que se dijo y para qué es. El precioso Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros lo hemos recibido desde el momento que hemos creído, está en nosotros. Está en nosotros para podernos ayudar en las características que nosotros podemos ver. Número 1, convencer. Ya vimos las 3 características en las que el Espíritu Santo convence. Otra de las cosas que vemos aquí es que el Señor Jesús, antes de irse, Él ya les había dicho que con qué propósito venía el Espíritu Santo en la primera lectura que leímos en Juan capítulo 16, verso 7 en adelante, pero también en Hechos, antes de irse, les dice otra cosa. No se olviden que cuando viene el Espíritu Santo van a recibir poder, capacidad, habilidad. ¿Para qué? Para que ustedes sean testigos. Esa es la comisión, ese es el propósito, ese es el objetivo. La pregunta, mi estimado hermano, es que si yo, por medio de la promesa que yo he recibido del Espíritu Santo, estoy siendo testigo. Y aquí nos pone otras 3 cosas, hermano: Jerusalén, Judea y Samaria. Eso es interesante, que cuando habla del Espíritu Santo siempre menciona
tres cosas importantes que nosotros debemos de alguna manera relacionar. No le vuelvo a repetir, no como si es algo que ya pasó. Oh, es que Jesús esto se lo dijo a sus discípulos. Es que esto Jesús lo dijo a sus apóstoles. No, son cosas que nosotros podemos aplicar hasta el día presente para poderlo hacer una realidad en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermano, regresar a estudiar este tipo de cosas? Porque se ha cambiado el propósito en muchos lugares. Es decir, hoy en día se tienen reuniones y no estoy en contra de eso, simplemente que hay que cumplir el propósito. Podemos decir, ¡y qué tremendo! Estuvo la presencia del Espíritu Santo en nuestra reunión, en nuestro culto. Pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo habló del poder recibido por el Espíritu Santo para ser testigos, que no es, hermano, no vino para que nosotros simplemente podamos tener reuniones preciosas y decir que la presencia del Espíritu Santo se manifestó en una forma tan preciosa, pero que nosotros cumplamos el propósito por el cual fue enviado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, hablando de esto, dijo que Él venía, el Espíritu Santo está cumpliendo el propósito suyo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, el Espíritu Santo para convencer, el Espíritu Santo para llenar, el Espíritu Santo para traer los dones a la iglesia y todas las características que la Escritura nos enseña. Pero hay algo que a nosotros nos corresponde, que es lo que está aquí en Hechos 1:8. De nada sirve tener llamadas experiencias con Dios o con el Espíritu Santo si no cumplimos el propósito del cual nuestro Señor Jesucristo habló en el momento que Él partía de esta tierra. Era tan importante que Él les dijo, no se vayan, no se vayan sin recibir esto. Esperen esa promesa del Padre. El Espíritu Santo viene y nos da, hermano amado, la capacidad de ser testigos. Y aquí primeramente les dice ser testigos en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Jerusalén era la casa a quienes les estaba hablando. Era el lugar, hermano, de lo más íntimo, de la familia más cercana. Y la primera forma de ser testigos es en ese lugar, en ese núcleo. Y es, hermano, lo más terrible, porque en ocasiones es donde se viven las situaciones más difíciles, en la familia más cercana. Y el Señor Jesucristo dice, primero en ese lugar es donde quiero que seas testigo. Porque como dice ese dicho, ¿verdad? Que tal vez allá afuera somos ese candil, esa lámpara, pero oscuridad en la casa. Es decir, que no hay un testimonio, no hay algo donde nosotros podamos ser esos testigos. Lo importante de cuidar, porque es el Espíritu Santo el único que nos da el poder de tener ese testimonio en casa, en Jerusalén. Pero después también dice en Judea. ¿Judea de qué está hablando? De todos aquellos que eran, vamos a decir, la familia ya no inmediata, sino lo que sigue de la familia. Y entonces, si nosotros, hermano amado, ahora hay diferentes formas de ser estos testigos. Número uno, por causa del testimonio.
Número dos, en forma, hermano, de compartir lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero también, hermano, el testimonio que tenemos, cuando digo testimonio, me refiero a la forma de vida que nosotros llevamos delante de Dios. Y habrá gente, hermano, que no crea o que tal vez diga, que opine, a mí no me gusta cómo vive, yo no recibo cómo vive, pero aquí algo importante es la forma de vida conforme a la escritura para nosotros ser esa luz en medio de nuestra familia. Y le quiero decir, no siempre las cosas van a salir como uno quiere. Siempre habrá algún tipo de batallas, de conflictos, de situaciones terribles en las cuales tengamos que pelear, en las cuales, y cuando digo pelear me refiero no pelear con la familia inmediata, sino pelear con situaciones que están afectando ese núcleo familiar. Pero el Espíritu Santo para eso llegó, para aconsejarnos, para guiarnos, para decirnos cómo es que, fíjese qué hermoso es el Espíritu Santo, porque si no tuviéramos nosotros al Espíritu Santo, hermano, dependeríamos de muchas otras cosas para tomar las decisiones. Ahora, no podemos hablar generalizado sobre esto porque cada caso es único, cada familia es única, es decir, que tienen sus propios conflictos y no se pueden, muchas veces no se asemeja uno a otro, porque cada persona tiene su propia identidad, de tal manera que las decisiones que se toman en una familia y en otra pueden ser similares, pero no iguales. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Pero sí hemos recibido al Espíritu Santo de Dios para ayudarnos en esos conflictos, para ayudarnos en qué decisión debo yo tomar. Y es ahí donde podemos nosotros pedirle a Él, ayúdame. Ayúdame para tomar la decisión correcta. Ayúdame para poder hacer lo que tú quieres que yo haga. Él llegó como ese consejero cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decisión tomar. Ahí está el Espíritu Santo precioso de Dios para aconsejarnos. Y no solo para aconsejarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque imagínese no tener a nadie, hermano, para ayudarnos, no tener a nadie para que nos diga lo que debemos de hacer, pero por eso el Espíritu Santo nos da el poder. El Espíritu Santo está ahí para en la problemática familiar para ayudarnos en todas las áreas. Después, en la familia que sigue, es decir, toda la demás familia. La forma que nos relacionamos. En ocasiones aquí también hay choques fuertes. Muchas veces esos choques fuertes tienen que ver con el tipo de temperamento que nosotros podemos tener. Y puede haber familiares que no les caigamos bien, así como se dice, ¿verdad? En México, que no les caigamos bien, o tal vez también que alguien que no nos es de agrado. Y hay un tipo de choque o de conflicto, y también aquí tiene que ver las decisiones que se han tomado por una parte o por otra y que han afectado la relación. Pero el Espíritu Santo una vez más viene para ayudarnos. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y lo que les estaba diciendo el Señor Jesús cuando les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén. Es decir, los conflictos internos, el Espíritu Santo les va a ayudar para poder resolverlos.
pero también les va a dar la capacidad de resolver los conflictos que hay con la familia, la que sigue después del núcleo interno para ayudar, para poder resolver conflictos. Pero además también les va a dar el poder para ser testigos en Samaria. Y Samaria, usted recordará, Jesús está hablando principalmente con judíos, así como él mismo era judío, está hablando con sus discípulos que eran judíos, la iglesia del principio, que todos eran judíos, lo cual nos narra en Hechos capítulo 2 que habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. Pero el judío no se hablaba con el samaritano, con el que era de Samaria. ¿Por qué? Porque se habían dividido desde el tiempo de la división del reino en el tiempo después de Salomón. De tal manera que había conflictos terribles ahí, conflictos terribles, pero dice el Espíritu Santo va a venir para que ustedes tengan la capacidad el poder para ser testigos. Hermano, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia del principio o a sus apóstoles es que van a poder ser testigos, es decir, dar testimonio y poder resolver conflictos que hay, hermano, entre ellos y los demás. En cualquier área que puedan existir. Y después le dice, y hasta lo último de la tierra. Y lamentablemente hoy hay gente, y aclaro, tampoco tengo nada en contra de esto, pero lo más natural que se hace es que la gente no se va a resolver los conflictos de Jerusalén, sino que se va hasta lo último de la tierra. Como diciendo, como allá no me conocen, allá puedo dar testimonio, allá tengo la capacidad de dar testimonio, es decir, donde nadie conoce mis errores, mis debilidades, mis conflictos, todo lo interno. Allá sí puedo, porque allá no me conoce. No, el Señor no dice, vete allá hasta lo último de la tierra, para que allá puedas dar testimonio. No, dice primero en lo interno, en Jerusalén. Y es lo más tremendo, hermano, porque el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que hay problemas, dando a entender que el ser testigo es primero en casa, en Jerusalén. ¿Qué cree que los discípulos pudieron pensar en este momento? Y déjeme le recuerdo. Fue ahí, en ese lugar, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, como diciéndoles, van a regresar ahí a donde me crucificaron. Y como los discípulos tal vez pensaron, no, Señor, estás viendo que ahí fue donde te mataron. Estás viendo, Señor, que ahí fue el problema más grande, que ahí fue el conflicto más grande, que ahí nos están persiguiendo para poder nosotros, para darnos muerte, Señor. Y tú quieres que primero seamos testigos en ese lugar donde hay más conflicto. Hermano, creo que en muchos sentidos hemos perdido la dirección y la visión por la razón que el Espíritu Santo vino. ¿Sabe? Porque es el Espíritu Santo el que nos llena, el que hermano, nos da el potencial de resolver esos conflictos terribles que son difíciles. Esos conflictos, hermano, donde nosotros podemos resolverlos solamente por el Espíritu Santo. Ahora, usted podrá decirme, sí, pastor, pero está hablando el Señor aquí de ir y predicar su palabra. Sí, pero por eso específicamente, Santiago dice, no sed solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y ahí es donde entra lo más terrible. Y le vuelvo a repetir, habrá gente que no te acepte, hermano. Habrá gente. En Jerusalén había mucha gente que no, aún después de haber recibido al Espíritu Santo, no querían
a los apóstoles. Hubo mucha gente que no los quiso y no los aceptó. Y aquí es importante aclarar esto. No quiere decir que cuando vas a ser testigo es que vas a ser aceptado. No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te da el poder enfrentar esos conflictos y vivir la palabra para que tú puedas, hermano, mantenerte en paz a pesar de esos conflictos que se han tenido y que te pueden causar un malestar emocional, pero cuando ya recibes la dirección del Espíritu Santo, eres capaz de enfrentar aquello por Dios. Es decir, que Él te dio el potencial. Humanamente esto no es posible, hermano. ¿Por qué no es posible humanamente? Porque nos molestamos, porque nos enojamos, porque nos calentamos, como dice en México. ¿Por qué, hermano? Porque obviamente, eh, como ya hemos explicado en algunas ocasiones, la sangre se calienta, ¿verdad? Y hasta cambia el color, hermano, de nuestro rostro, porque se ve ahí que cambió la temperatura de de nuestra sangre, porque hay molestia, hay enojo. ¿Usted cree que los discípulos, hermano, si no hubieran recibido esta capacidad de parte del Espíritu Santo, hubieran podido regresar al lugar donde mataron a su maestro? El lugar donde su maestro sufrió, donde ellos sufrieron, donde hubo tantas cosas, hermano, donde ellos tuvieron que enfrentar otra vez. Pero ahí en Jerusalén nos dice que hicieron un concilio los apóstoles. El apóstol Pablo habla de esto y dice que él subió a Jerusalén al concilio que había allí de apóstoles que estaban, hermano, con el Señor Jesucristo desde el principio. Es importante que nosotros sepamos el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo y no errar de ese camino. Es decir, ver primeramente, como ya vimos, que fue enviado para convencer, pero también fue enviado para darnos ese poder para que nosotros seamos testigos. Aquí la pregunta, hermano, ya cerrando este tema es, ¿solamente estoy yo recibiendo o haciendo verdad en mi vida, que digo, qué bonito sentir tu presencia, Espíritu Santo, qué bonito cuando tú te manifiestas y me haces sentir aquello precioso que no hay nada que se pueda comparar en la tierra a eso, a esa experiencia extraordinaria? ¿O estoy cumpliendo de mi parte, es decir, lo que me corresponde de ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Es decir, que no solamente estoy predicando un mensaje de Jesucristo, sino que lo estoy viviendo en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se puede lograr esto? Solamente mediante el poder del Espíritu Santo. No lo podemos hacer humanamente, hermano. Es difícil. Es difícil lograrlo porque como seres humanos hay tantos conflictos. Somos muy conflictivos. A veces, hermano, a la gente le gusta el drama. Pero cuando nos rendimos delante del Espíritu Santo y le decimos, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú fuiste enviado para ayudarme con esos conflictos que yo no puedo resolver, con esas cosas que hay en mi corazón, Señor, que yo no puedo asimilar o sobrellevar. Y solamente tú, precioso Espíritu Santo, me puedes ayudar para ser testigo, para ser de buen testimonio,
para ser alguien que escuche la palabra, pero que la viva, para poder resolver estas cosas. Ahora, algo más que voy a decir antes de cerrar. No podemos nosotros, hermanos, ser impacientes con las personas según el caminar que llevan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo externamente, no es que él no vive la palabra, no es que aquel no vive la palabra, no es que aquel es oidor, pero no hace. No, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en lo personal. No que si aquel está haciendo, no, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Estoy yo enfrentando estas cosas para poder lograr lo cual debo de hacer, por lo cual el Espíritu Santo vino a mi vida. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que ver. Yo te invito, hermano, que le hables al Espíritu Santo, que le digas, enséñame. Yo no sé cuáles son las cosas, hermano, en las cuales tienes tú que ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero sí sé que el Espíritu Santo precioso fue enviado para ayudarnos en todo lo que nos corresponde para cumplir. Esta promesa es preciosa, hermano. Esta promesa es preciosa cuando tienes la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú en ocasiones piensas que ya no puedes, que no sabes cómo hacer, que no sabes cómo lograrlo y de repente viene algo, hermano. El Espíritu Santo que te consuela. El Espíritu Santo que rompe toda cadena. El Espíritu Santo que te da la capacidad. El Espíritu Santo que te convence de algo que no está bien. Y no solamente te convence, hermano, el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar el corazón. Te invito para que cada día nuestra relación con Él sea más y más y que podamos vencer. Recibiréis poder, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, estimado hermano, un fuerte abrazo y que el Espíritu Santo de Dios siempre puedas tú escucharlo, tener una relación preciosa con Él para hacer lo que Él te aconseje. Bendiciones.